Genética general. Teoría cromosómica de la herencia. Ligamiento. Parte 2. Habíamos quedado en meiosis que cada uno de los bivalentes se ubicaba al azar en la placa ecuatorial. Entonces, la recombinación intercromosómica produce siempre una frecuencia de recombinantes de 50%, dado solo por la ubicación en la placa ecuatorial de los bivalentes en metafase 1. Por ejemplo, imaginemos este bivalente, donde las cromátides rojas son hermanas entre sí, las cromátidas verdes son hermanas entre sí, y las verdes de las rojas son cromosomas homólogos. Bien, las hermanas están representadas por A mayúscula y A mayúscula y las homólogas A minúscula, minúscula. ¿Sí? Fíjense que A está en acoplamiento con H, pero está en repulsión con B para ambos cromosomas. Bien, este bivalente tiene 50% de probabilidades de ubicarse con el rojo hacia arriba y el verde hacia abajo, o al revés, verde hacia arriba o rojo hacia abajo. Eso son las probabilidades de recombinación entre alelos de genes ubicados en cromosomas diferentes. Otra recombinación está dada por los entrecruzamientos. Cuando dos genes no presentan una frecuencia de recombinación de 50%, entonces se dice que están ligados. Y esto permitirá conocer la ubicación de los diferentes genes en los grupos de ligamiento. Por ejemplo, si se cruza el diheterocigota HB, que están en repulsión, en un cruzamiento de tipo prueba por un dihomocigota recesivo para los genes en cuestión, se espera que los descendientes tengan igual proporción, es decir, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Pero si se obtienen 165 H mayúscula B minúscula, 191 H minúscula B mayúscula, 21 H mayúscula B mayúscula y 23 H minúscula B minúscula, estamos hablando que los que aparecen en mayor proporción son los parentales y los que aparecen en menor proporción son los recombinantes. Esto sobre un total imaginario de 400 descendientes. Stutterman analizó los datos y dedujo que si los recombinantes eran 44 de 400, era lo mismo que 11 sobre 100. Los 44 son estos. Pregunta: ¿dónde será menor la proporción de parentales en qué regiones? ¿La AB o la AH? Siendo la AB esta distancia y la AH esta distancia, ¿en qué región será menor la cantidad de parentales? ¿Por qué? O justifique su respuesta. Pueden parar el video acá o avanzar. La menor proporción de parentales será en el segmento primero, AB, porque sube la probabilidad de entrecruzamientos. Es decir, que esta distancia entre A y B, al ser mayor, acepta mayor probabilidad de que acá se forme un entrecruzamiento respecto a la distancia que tiene AH, que es mucho menor. Entonces, la distancia AH es menor que la distancia AB. La distancia entre genes se define como unidades de mapa. Si ven alguna bibliografía antigua van a ver que esto decía unidades de Morgan. ¿Sí? Unidades de mapa se marca como UM.
una unidad de mapa es igual a 0,01 recombinantes, que es lo mismo que decir un recombinante cada 100 nacimientos. De 100 nacimientos, 99 presentan información parental, en tanto que 1 muestra información de tipo recombinante. ¿Cómo se conoce la distancia exacta entre A y B? O, en nomenclatura ya genética, D de AB es igual a D de AH más D de HB. La distancia de AB da menor que la distancia de AH más la distancia de HAB. ¿Por qué? Esto sucede porque la distancia entre A y B, que estuvimos representando recién, oculta los dobles entrecruzamientos, que aparecen cuando se fraccionan distancias. Si uno empieza a ubicar genes en el medio de otros dos genes, empieza a detectar la presencia de dobles recombinantes que de otra forma se hubiesen perdido, ya que los dobles recombinantes entre dos genes devuelven gametas parentales. ¿Dónde es mayor la probabilidad de tener un entrecruzamiento? ¿Entre T y U, que es el de la izquierda, o entre B y W, que es el de la derecha? Siendo X la probabilidad de que se forme un entrecruzamiento. ¿Por qué? Sería la pregunta que haría a cualquiera de las respuestas que ustedes hagan. Respecto a lo anterior, fíjense que si yo tengo un doble entrecruzamiento, en este caso vamos a hacerlo con T y U, ¿sí? Este T mayúscula viene por acá, viene por acá, viene por acá, y en la descendencia lo veo como T mayúscula, U mayúscula y T minúscula, U minúscula. Si hubiese tenido un solo entrecruzamiento hubiese salido T mayúscula, U minúscula. Ahora, si yo pudiese marcar con algo acá en el medio, hubiese sido T mayúscula, algo acá que estaría cambiado de lugar y U mayúscula. ¿Se ve? Espero que sí. La condición que se está pidiendo es que los entrecruzamientos son al azar. La proporción de parentales entre T y U será menor que la de BW porque hay mayor distancia, es decir, hay mayor probabilidad de que haya recombinantes. Bien, y estamos hablando de, tomando como referencia, la cantidad de parentales. En una especie cualquiera, vamos a plantear otro problema, la disposición de tres genes es desconocida. Supongamos A, B y H. La distancia entre H y A es de 3 unidades de mapa. Esto se lee como distancia HA igual a 3 unidades de mapa. La distancia HB es igual a 5 unidades de mapa. ¿Se animan a armar un posible mapa de ubicación de los genes? Espero. ¿Pausan el video? Bueno, confío en que van a pausar el video hasta que resuelvan. Acá va la respuesta. La opción 1 dice que la distancia de A a B es de 2 unidades de mapa, mientras que la opción 2 da que la distancia de A a B sea de 8 unidades de mapa. ¿Cómo descartan la que no es? Seguimos sumando preguntas a partir de la respuesta que llegaron. Pongamos lo siguiente. En un intracruzamiento entre un triheterocigota ABH, en donde los alelos están en repulsión, en un cruzamiento de tipo, espero que hayan completado prueba,
por un trío homocigota recesivo, en este caso el orden de los genes no implica la posición en el cromosoma. Estamos mirando fenotipo y podemos decir, esto está codificado por el alelo A mayúscula, esto está codificado por el alelo B mayúscula y esto está codificado por el alelo H minúscula. Sé que vienen de dos líneas puras, uso Mendel, ABH mayúscula pone gametas ABH, ABH minúscula homocigota línea pone en juego gametas ABH minúscula y el individuo es una F1 que es la que estamos metiendo en el cruzamiento prueba. Bien. ¿Cuántas clases genotípicas esperan encontrar? 2, 3, 4, 5. Estas son las clases genotípicas que uno debería esperar siempre, y va a ser la hipótesis con la cual vamos a trabajar. Si cruzamos un trieterocigota en un cruzamiento prueba, espero tener estas clases genotípicas. Cuando se produce la gameta que va a llevar ABH mayúscula, del otro lado va a salir una gameta que va a ser ABH minúscula. Cuando salga una gameta que sea AB mayúscula, H minúscula, del otro lado sale la contraria, A minúscula, B minúscula, H minúscula. Cuando se produzca la gameta A mayúscula, B minúscula, H mayúscula, del otro lado sale la gameta opuesta, A minúscula, B mayúscula, H minúscula. Y por último, cuando salga la gameta A mayúscula, B minúscula, H minúscula, va a salir del otro lado A minúscula, B mayúscula, H minúscula. Esta es la mejor forma de tener todas las gametas posibles. Generar una de las gametas y por contraposición que fue al otro polo, ¿qué otra gameta se generó? De ahí a que haya fecundado es otra historia, ¿sí? ¿Cuántas gametas posibles tenemos? Dado que estamos trabajando con un gran número de descendencia, es esperable encontrar a todas las representantes de las gametas en la descendencia. Si no aparecen todos los fenotipos esperados a partir del gran número de descendientes, vamos a tener que empezar a preguntarnos por qué no aparecen. Y hay motivos que veremos en presentaciones posteriores. Como estoy en un cruzamiento de tipo prueba, la otra gameta siempre va a ser tri-recesiva. A minúscula, B minúscula, H minúscula. Por lo tanto, no va a cambiar quién va a ser la otra gameta en todos los casos. El genotipo de la descendencia va a mostrar siempre el fenotipo del genotipo que está aportando. ¿Está bien? Por eso es un cruzamiento prueba, porque queda transparente. Pero no olvidemos que está otra gameta participando y que es recesiva para los tres caracteres que estamos estudiando. Supongamos, y solo supongamos, que el ordenamiento es BHA en acoplamiento. Es decir, las tres mayúsculas están juntas. Teniendo en cuenta que la distancia de B a A es de 8 unidades de mapa. ¿Cuáles son las clases parentales que aparecerán? ¿Qué clases muestran que solo tienen un entrecruzamiento? ¿Y qué clases tienen dos entrecruzamientos demostrables? Porque puede haber más, pero que no las vea. Más allá de los números, lo que esperamos encontrar es que fenotipos representando a las gametas B mayúscula, H mayúscula, A mayúscula y B minúscula, H minúscula, A minúscula figuren en mayor porcentaje en la descendencia. Los que tengan dos entrecruzamientos probados van a aparecer en muy poquitas cantidades, ¿sí? Que van a ser los que sean B minúscula, H mayúscula, A minúscula, suponiendo que el orden es el que planteamos al principio, ¿sí? B mayúscula, H minúscula, A mayúscula sería la otra opción de doble entrecruzamiento. Y con un entrecruzamiento serían todos los fenotipos representantes de las gametas que quedan, ¿sí? Es decir, dos mayúsculas y una minúscula, un entrecruzamiento se dio acá, o una mayúscula y dos minúsculas, porque el entrecruzamiento se dio acá, más las opuestas, ¿está bien? Cuando se produzca B mayúscula, H mayúscula, A minúscula, la opuesta va a ser B minúscula, H minúscula, A mayúscula. Mientras que otra opción es B minúscula,
H mayúscula, A mayúscula, y del otro lado se va a formar B mayúscula, H minúscula, A minúscula. Prueben de hacer todos los cruzamientos y las gametas para poder entender lo que estamos mostrando. Para eso necesitan dibujar todas las fases de la meiosis para que quede claro cuál es la gameta que se produce. Volvemos al ejemplo. Habíamos propuesto que el orden era B, H y A, en donde la probabilidad de recombinación entre B y H era de 5%, en tanto que la probabilidad de recombinación entre H y A era de 3%. Si los eventos de recombinación son independientes, en ambos sectores, que es lo que uno debería pensar de antemano, ¿sí?, que se produzca un quiasma, un entrecruzamiento entre B y H, no debería afectar a que se produzca otro entre H y A, que es una condición que tiene este sistema de evaluar distancias. Los dobles recombinantes esperados son entonces la multiplicación de ambas probabilidades. Pero, y como decimos siempre, en ciencia siempre hay un pero, ¿pueden observarse más de los esperados? ¿Por qué? ¿Y menos? Es decir, ¿pueden observarse menos de los esperados? Nuevamente, ¿por qué? Cuando los observados son menos que los esperados, significa que se están produciendo menos entrecruzamientos. Y a eso lo vamos a definir como interferencia. Es decir, la presencia de un quiasma entre dos genes que estoy estudiando baja la probabilidad de que se arme otro cerca. Y la interferencia es igual a 1 menos el coeficiente de coincidencia. Pero, ¿qué es el coeficiente de coincidencia? El coeficiente de coincidencia que se mueve entre 0 y 1 es el número de dobles recombinantes observados sobre el número de dobles recombinantes esperados. Lo que veo y lo que esperaba. Entonces, si la cantidad de observados es igual que la cantidad de esperados, ese valor es 1. Por lo tanto, el coeficiente de coincidencia es 1 y 1 menos 1 hace 0 a la interferencia. Pero si la cantidad de observados es menor que la de esperados, este coeficiente va a ir bajando. Una especie tiene esta posición de genes en un grupo de ligamiento. Tenemos el telómero proximal, el centrómero, el gen al que denominamos 1, 2, 3, y en la otra punta tenemos el telómero distal y el gen al que llamamos XRK. Todos los bivalentes, esto es una molécula que no pasó por síntesis de uno de los cromosomas. Estamos posicionando, no estamos hablando de meiosis ni de mitosis, ni estamos diciendo que ese es el genotipo del individuo. Estamos posicionando dos genes, ni siquiera estamos diciendo si es dominante o recesivo. Estamos posicionando dos genes en una molécula de ADN. ¿Cómo es la descendencia en probabilidades del siguiente cruzamiento a prueba? Tenemos un cruzamiento de un diheterocigota por un dihomocigota. ¿Dihomocigota qué? Si estoy en un cruzamiento a prueba, ¿qué fenotipo tendrán derivado estos genotipos? ¿Dominantes o recesivos? Bien, son recesivos. Si estoy en un cruzamiento a prueba,
este individuo solamente está aportando silencio, dado que está en recesividad. Y entonces vamos a evaluar en qué proporciones van a salir las gametas generadas por el diheterocigota. Entonces, habrá una gameta que sea 1, 2, 3 XRK, habrá otra en la cual sea 1, 2, 3 XRK', 1, 2, 3' XRK' y 1, 2, 3' XRK. Ignoramos todos los recesivos, que son los primas, porque son factor común. ¿Está bien? Por la misma razón que estuvimos explicando hasta ahora. En donde la línea de arriba es una gameta parental, esta es la otra gameta parental, esta es una gameta recesiva y esta es otra gameta recesiva. Aparecen todos en la misma proporción, por lo que, aunque están en el mismo grupo de ligamiento, se comportan como si estuvieran en cromosomas diferentes. No están ligados. ¿Por qué? Porque están uno en cada extremo del cromosoma y como los bivalentes tienen al menos un quiasma, siempre van a recombinar. Ahora bien, todo esto se puede resumir en historia como que el desarrollo de todo el estudio de la meiosis, cromosomas, ligamiento, siguió este recorrido. Weismann estudió la fertilización más las meiosis y vio la reproducción sexual. Por meiosis, Janssen y Morgan agregaron el crossover y la segregación. Janssen, recuerden que había observado los quiasmas y lo infirió que ahí estaba el crossover, mientras que Morgan estaba viendo los crossover e infería que pasaba el quiasma, ¿sí? Estaba Darlington, que empezó a unir los cromosomas en la descendencia y que tenían que ver con la heredabilidad. Hubo experimentos y estudios cromosómicos. La meiosis, el crossover y la segregación vincularon que el crossover y el quiasma tenía que ver con la información que pasaba a la descendencia, que el crossover rompía y se rompía, pónganlo entre muchos corchetes, ¿sí? Los cromosomas se intercambiaban alelos de genes entre cromosomas homólogos, mientras que el quiasma mantenía unido a pares de cromosomas. Y llegamos a que todos los procesos estaban conectados. Cada uno fue aportando y volvemos a la historia de la genética en la cual todos los descubrimientos se van vinculando entre ellos. ¿Se le puede dar alguna utilidad a esto de saber cómo están ubicados los genes en los grupos de ligamiento? Supongan que el gen A produce una enzima deficiente en el adulto. Supongan que el gen B es una porción de ADN que se puede detectar mediante alguna técnica molecular en algún gel. Tenemos una falta de enzima y una porción de ADN que es detectable. Por último, esta es la genealogía familiar, donde tenemos varón A mayúscula, B mayúscula, homocigota para A y homocigota para B, la mujer homocigota recesiva para ambos caracteres, tienen un hijo que es A mayúscula, B mayúscula para una gameta, que es la gameta derivada del padre, y A minúscula, B minúscula, que es la gameta derivada de la madre. Este señor tiene relaciones con esta señora, que también es dihomocigota recesiva, y tiene todos estos hijitos e hijitas. Donde esta gameta mayúscula, B mayúscula, deriva del padre y es una gameta parental. Esta gameta A minúscula, B minúscula, derivó de la madre y es parental. En este caso, de vuelta son gametas parentales, A minúscula, B minúscula.
una de la madre y otra del padre. Volvemos a tener gametas parentales, A mayúscula, B mayúscula, A minúscula, B minúscula. Pasa lo mismo acá, pasa lo mismo acá, pasa lo mismo acá. En todos va a pasar lo mismo hasta que llegamos a este caso, en el que esta hija es recombinante. Esta gameta A minúscula, B minúscula viene del padre o de la madre, pero esta gameta A mayúscula, B minúscula no viene de un parental, viene de una recombinación. Y dado que es A mayúscula, esta gameta viene aportada por el padre, lo que indica que esta gameta vino aportada por la madre, porque la madre nunca podría aportar una A mayúscula. Salvando los errores que tiene este dibujo, lo que acaba de suceder es lo siguiente. La gameta parental tendría que ser A mayúscula, B mayúscula. En el quiasma, lo que produce es que A mayúscula se va a ir con B minúscula y que A minúscula va a salir con B mayúscula. Entonces, los espermatozoides son los recombinantes. Se produjo una gameta de este estilo. Bien. Para ver los errores, vean la presentación de meiosis. A y B, los genes en cuestión, están lo suficientemente cerca como para migrar casi siempre al mismo polo, pero no tan cerca como para hacerlo siempre. Por lo tanto, cada tanto puede haber un entrecruzamiento, que es este. Si se hace un gel y aparece una B mayúscula, ¿qué se puede predecir? ¿Que seguro será sano? ¿Que seguro será enfermo? ¿Hay otra opción? Sí, hay otra opción. Existe 1 de cada 10 de probabilidades de que sea sano. ¿Y si aparece una B minúscula? ¿Seguro será sano? ¿Seguro será enfermo? ¿Otra opción? C. Otra opción. Existe 1 de cada 10 de probabilidades de que sea enfermo. Vamos con esta familia que presenta una enfermedad rara. Tenemos marcado en negro las personas afectadas y en blanco las personas no afectadas. Acá tenemos que este padre llevó la información con la enfermedad a esta hija, a este hijo y a esta hija. Y además, por este lado, estas dos personas que aparentemente eran no afectadas, tienen un hijo afectado, por acá, el 2,5, y tienen otro hijo afectado que es el 2,9. Este 2,9 se reproduce con 2,10, que viene de la otra familia, y toda la descendencia es afectada. Hijo, hija, 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 hijo. Mientras tanto, por otro lado, esta mujer tiene hijos e hijas con este señor que en principio no presentaría la enfermedad. Tiene un hijo enfermo, otro hijo enfermo, otro hijo enfermo y otro hijo enfermo. ¿Bien? ¿Se les ocurre qué tipo de transmisión tiene esta enfermedad? ¿Se les ocurre plantear dónde está ubicado, en qué alelos, en qué gen y cómo es la herencia? ¿En qué grupo de ligamiento hay que buscar un marcador para predecir la enfermedad? Los marcadores pueden ser secuencias de ADN como el RFLP, el AFLP y los microsatélites.
vamos a hacer un rápido recorrido para refrescar para quienes no conocen lo que son estas técnicas, que es un AFLP. Es un fragmento amplificado que va variando su tamaño, de ahí el polimorfismo de longitud. Lo que se hace es agarrar el ADN que se extrae, cortar con una enzima de restricción y con otra enzima de restricción. Lo que se hace es se coloca todo el ADN y se va cortando con enzima de restricción que van a reconocer secuencia de ADN donde se va a poder cortar. A su vez, se le colocan dos adaptadores, o lo que en la jerga se conoce como primers, que también están cortados con las mismas enzimas de restricción. Por lo tanto, los primers se van a pegar específicamente a los lugares donde quedan extremos cohesivos. Es decir, donde cortó la enzima de restricción celeste, se va a pegar el adaptador, que fue también cortado por la enzima de restricción que dio ese borde celeste, para obviar nombres, vamos a trabajar con colores, y donde se cortó el verde, también va a pegarse el verde. Entonces, teniendo las secuencias con los adaptadores en las puntas y el ADN de interés en el medio, lo que sucede es que se coloca todo el ADN en una solución en la que hay otras moléculas que lo que van a empezar a hacer es amplificar la información a partir de empezar a leer lo que hay en los primers. ¿Está bien? Entonces, a partir del primer 2 se va a empezar a copiar una secuencia, a partir del primer 1 se va a copiar otra secuencia. Y así irá amplificando la cantidad de información genética. Esta definición de primers y ADN va a permitir, con los cortes, tener distintos tamaños de ADN cortado. A partir de ir multiplicando y copiando esa información genética, a su vez voy a tener mayor volumen de cada uno de los pedazos de ADN que fueron cortados por las enzimas de restricción. Esto se lleva a un gel. Se lo hace correr y se analiza. Otro de los marcadores en cuestión son los RFLP, en los que también vamos a ver el tamaño de cada uno de los fragmentos, pero por otro sistema de restricción. Lo que se hace es, por ejemplo, hay lugares en los cuales una enzima debería cortar y se sabe de antemano. Si hay algún problema genético en el cual esta secuencia fue cambiada, la enzima, cuando tiene que cortar, en esta zona no corta. Por lo tanto, algo que antes iba a ser dos fragmentos, ahora es uno solo y mucho más grande. Entonces, cuando esto use una sonda que se pegue, esta sonda, si se pegara acá, iba a levantar este pedacito y también iba a levantar este, pero cuando se pega en el enfermo, levanta toda esta secuencia. ¿Qué es lo que se ve en esta corrida? Se corre en un gel y entonces se ven las dos secuencias de la corrida de esta parte y esta parte donde cortó la enzima, cortan las flechas rojas, mientras que en la persona enferma o en el animal enfermo se ve que el corte quedó acá arriba. Por lo tanto, se puede analizar cómo son las diferentes corridas que uno puede ir analizando. Este es el recorrido en el cual se hace todo el proceso, se extrae sangre, en el caso de animales, se hace una extracción de ADN, se corta, ¿sí? Se va haciendo la secuencia y se ve las corridas de DNA. En este individuo, por ejemplo, en esta familia, tenemos que los padres este caso es portador de la enfermedad, la madre es portadora de la enfermedad y tienen un hijo enfermo, uno portador, una hija portadora y una hija sana. Cuando uno analiza esta beta S y beta A, puede ver que el sano tiene cambiada una base a esta altura donde habría que reconocer un corte por una enzima. Entonces, mientras que la persona enferma va a tener una sola banda por ser homocigota
para esa enfermedad, las personas portadoras tienen dos. Tienen una secuencia enferma o con la mutación y la otra secuencia que genera la información correcta. Mientras que la mujer que es homocigota para el alelo que no presenta la mutación no es portadora de la enfermedad y es sana. Nuevamente tenemos portador, portador, enfermo, portador y sano. Nuevamente hacemos las corridas y vemos que este podría ser un homocigota recesivo en el cual tiene toda la información para la enfermedad en los dos alelos. Este individuo tiene un alelo para la mutación o la enfermedad y otro alelo que tiene corte para no enfermedad. Y este individuo es homocigota para la no enfermedad y presenta esta corrida. Podemos extender también a este caso en el cual se pueden hacer filiaciones a partir de ver la posición de corrida de determinadas secuencias. Y entonces uno se puede empezar a armar árboles y tener una serie de hijos de los cuales se desconoce los padres, pero se conocen los abuelos y las abuelas. Por lo tanto, podría uno empezar a asignar hijos o hijas a determinadas abuelas. Esta forma de reconocimiento fue muy importante y está siendo muy importante, dado que permitió restituir nietos tomados por la dictadura argentina. Pero no es el único caso en el que se usa. Tenemos marcadores de corrida que nos marcan distancias y peso. Tenemos una víctima de un problema policial cuya corrida electroforética da con bandas en estas regiones. Y en el lugar del hecho encontraron estas evidencias. Una evidencia 1 con una marca acá, 3 marcas acá abajo, otra evidencia con estas marcas y las personas sospechosas tienen esta corrida electroforética y esta corrida electroforética. Mientras que acá hay un control que indica que todo el proceso se hizo de manera correcta. ¿Se animan ustedes a decir quién está más comprometido en este caso judicial y quién no lo estaría tanto? ¿El sospechoso 1 o el sospechoso 2? Si ustedes tuviesen que hacer un informe genético, ¿quién dirían que, y toda la parte genética informa que probablemente el sospechoso estuvo en la escena del crimen? Finalmente pasaremos por los microsatélites. Microsatélites se dividen en dos grupos. Los de simple secuencia repetidas, que vamos a reconocer como SSR, y los de repetición corta en tándem, que son los STR. Las secuencias repetidas van de 1 a 6 nucleótidos y que se repiten 10 o más veces. Son altamente polimórficos, es decir, lo que vamos a evaluar es cuántas veces se repite la unidad que queremos estudiar. 10, 5, 8 y cada uno de esos lo vamos a poder testear. Por lo tanto, cada uno de esos va a ser un alelo. Son abundantes, están repartidos en todo el genoma, son muy fáciles de reproducir en laboratorio, ya que se hacen corridas y se levantan con bastante facilidad, y son codominantes desde el análisis, ya que en una corrida aparecen los dos. El recorrido es más o menos este. Se extrae ADN, se levanta por PCR con secuencias y primers determinados, parecido a lo que se hizo antes, ¿sí? Y se hacen corridas electroforéticas parecidas a esta, o bien se leen por espectrofotometría determinadas presencias. Son utilizados en paternidad,
en varietales vegetales, en propiedad ganadera y marcadores de ligamiento, que es lo que estamos viendo. Por ejemplo, tenemos el empleo de microsatélites de ADN para asignar identidad en la trazabilidad del caprino. O bien, podemos ver cómo es el cruzamiento de determinados peces a partir de la presencia de estos microsatélites. Entonces, se ve que en esta corriente de agua, que viene por acá arriba, la presencia de microsatélites es diferente en proporciones a la presencia de microsatélites en esta corriente de agua. Por lo tanto, uno puede empezar a hacer análisis poblacionales a partir de la distribución de los microsatélites y analizar comportamientos. O bien, puede analizar relaciones de aves entre madre, hijos y posibles padres, y esto sirve mucho en cría de aves. Bien, en donde de pronto este padre, vamos a ir con algo claro, no tiene ningún pico en esta zona, cuando el hijo sí tiene picos en esta zona, entonces este padre es más probable que sea el padre de este hijo que este padre, sumado a que la madre está aportando ahí. Pero si uno se pone a analizar los diferentes picos, pueden ver que este pico rojo tampoco está presente en el hijo, ¿sí? Y la madre tampoco aporta información en ese lado. Uno va analizando que este pico azul tampoco está en el hijo, y uno de esta forma puede analizar quiénes son los padres. Podemos ver también que estos picos negros que tenemos acá coinciden el del hijo con este padre, pero no coinciden con este. Entonces, lo que se analiza es quién seguro no es el padre, y de los que dan que podría ser el padre, no se puede asegurar que lo sea. También se puede utilizar para la trazabilidad de caballos, de padres e hijos, y ver de quiénes son los potrillos, de la misma forma que se hizo con anteriores. Sabiendo que estos son los microsatélites que se utilizan habitualmente, uno puede mapear qué potrillo es el descendiente. Además, hay otro mecanismo para estimar la distancia de genes, que fue propuesto por Morton y Newcomb. En este artículo, describe que las mutaciones para resistencia en bacterias son espontáneas y no inducidas por bacteriófagos. Y esto lo hizo por una simple observación de sus placas de cultivo. Hasta entonces, se suponía eso, pero por matemáticas. Ellos proponen lo que se conoce como Lodd-score, que significa un logaritmo de probabilidades. Es una estimación estadística que mide la probabilidad de que dos genes se encuentren cerca del otro en un cromosoma, y se basa en la relación que existe entre dos posibles explicaciones para un resultado observado. Lo que está haciendo, en realidad, es medir la verosimilitud de una hipótesis propuesta. Y vamos a hacerlo con un ejemplo. Habitualmente se dice el Lodd-score debe valer tanto, pero vamos a hacer un pequeño recorrido para ver cómo se obtiene un Lodd-score. Más allá de que ustedes nunca van a aplicar un Lodd-score matemáticamente de la forma que lo vamos a ver, sino que simplemente van a obtener un resultado matemático. Pero está interesante saber de dónde se originó y cómo se piensa un Lodd-score antes de ponerlo en práctica. La hipótesis 0 es que los genes actúan como independientes. Es decir, la probabilidad de la hipótesis 0 es 0,5. Como lo habíamos visto en meiosis, están los dos genes en cromosomas separados. Mientras que la hipótesis 1 es que están ligados. Es decir, el valor de H1 va a estar entre 0,5 y 0. ¿Por qué? Porque mayor que 0,5 significa que no están ligados.
Vamos a contrastar estas dos hipótesis. 0,5 contra menor que 0,5. Y entonces vamos a hacer que z, que es lo que vamos a llamar el odds-score, va a ser el logaritmo de la probabilidad de ocurrencia del resultado bajo la hipótesis de que H1 es X contra la probabilidad de ocurrencia del resultado bajo la hipótesis de que H0 es 0,5. Es decir, H1 toma cualquier valor diferente a 0,5. ¿Por qué? Porque están ligados. Probabilidad de ligado sobre probabilidad de independencia. Pongamos como ejemplo este árbol. Lo que vamos a averiguar es esta probabilidad. Entonces, tenemos estos abuelos y abuelas, que da este padre, aparece esta madre y aparecen todos estos hijos con este síndrome. Entonces, el síndrome va a aparecer en este caso, el síndrome va a aparecer en los casos negros y vamos a ver esta probabilidad de recombinación. Bien, todos los que están enfermos son A0, mientras que este es un A0 que está sano. Bien. La frecuencia de recombinación entonces es un octavo, que es 0,125, una distancia de 12,5 unidades de mapa. ¿Por qué? Porque lo que uno hubiese obtenido de hacer 1 sobre el total de hijos e hijas. Y daría esto. Ahora bien, vamos por el otro lado. La probabilidad de independientes es 0,5, que es el H0. La probabilidad de dos parentales es 1 menos 0,125, que da 0,875. 0,875 dividido 2 da 0,4375, que es la hipótesis 1, porque es cada una de las opciones de los parentales. La probabilidad basada en ligamiento va al numerador y la probabilidad basada en independencia va al denominador. Con lo que vamos a tener las probabilidades de estar ligado, que son los 7 hijos e hijas, por la probabilidad del hijo que salió enfermo. Este es el numerador. Mientras que la probabilidad de que los 8 casos sean independientes es 0,25 a la 8, que da este valor. Que da este odds-score. 12,52. 94, 11, 70. El logaritmo de 12,52, 94, 11, 765 es 1, bla, 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 bla. Este es el valor de z. Y habíamos quedado que era el logaritmo. Los umbrales de decisión de la prueba son menos 2 y más 3. Por lo que, si el resultado es, interpretaremos como. Es lo que viene. Si z es mayor que 3, se rechaza la hipótesis y se acepta que hay ligamiento. Si z es menor que menos 2, se rechaza que hay ligamiento. Y si z está entre menos 2, es mayor que menos 2, pero menor que 3, es imposible decidir y se hace necesario seguir aportando información para poder llegar a una conclusión. Esto se suele hacer en familias o en enfermedades muy raras y que tienen poca descendencia. Para ambos umbrales escogidos menos 2 y más 3, la fiabilidad es 1 menos P mayor a 0,95 y la potencia P es mayor a 0,8. En resumen, una puntuación de LOD de 3 o superior generalmente indica que dos genes se encuentran cerca uno del otro en el cromosoma. En términos de importancia, un LOD con puntuación de 3 significa que las probabilidades son de 1000 a 1 que dos genes estén relacionados y por lo tanto están heredando juntos.
Stutterman y Morgan agradecen su atención y esperan que hayan disfrutado de los descubrimientos. Nos vemos en la próxima. Genética general. Teoría cromosómica de la herencia. Ligamiento. Parte 2.